Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy nos acompaña de nuevo, nos honra con su presencia nuestro querido amigo don Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica, analista de todo este tipo de cuestiones, de geopolítica, estrategia militar, política internacional y, como siempre decimos, todo lo que nos lleva de cabeza en estos últimos tiempos y más en esta sociedad acelerada en la que las noticias caen como, vamos, como misiles y ya uno no sabe ni cómo tomárselas. Ya por eso tenemos aquí a nuestro amigo don Juan Antonio para intentar desenmarañar y arrojar un poco de luz en la oscuridad. Juan Antonio, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas, bienvenido tú y bienvenidos todos los espectadores. Un saludo para ellos. Como siempre, pues un placer estar aquí. Pues muchísimas gracias. Hay algún amigo que dice, bueno, es que siempre presenta usted a don Juan Antonio Aguilar. Digo, hombre, a ver, es conocidísimo, es una de las primeras voces sobre el tema de la geopolítica y todo esto en lengua española, pero habrá siempre alguien que aparezca por aquí, pues que todavía no De haya. nuevas, claro, Claro, o sea, de ¿cómo es nuevas. aquello de todo el mundo conoce al Papa, pero el Papa no conoce a todo el mundo, ¿no? Sí, sí, Entonces, efectivamente. entonces pues Bueno, bueno, me gusta. yo tenía un amigo también en estas que me decía, un día va a aparecer Juan Antonio con el Papa en la portada de ABC y van a decir, ¿quién es ese que está con el Papa? Perdón, con Juan Antonio. Exacto. ¿Quién es ese de blanco que está con Juan ¿Qué tal, Antonio? Juan Exactamente. Antonio? Exactamente, Pero bueno, no, exactamente. sí, efectivamente, no siempre tienen que ser la misma gente, puede haber gente nueva y claro, pues, que sea Hombre, de eso se por trata, que se vayan consideración, sumando, ¿no? claro, por consideración, pues hay que presentar a la gente con la que hablas, ¿no? Pues, es normal. Yo Exactamente, entiendo que el que exactamente. nos ve siempre debe estar hasta las narices de las presentaciones de Juan Antonio. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pero esto es así, esto es así. Hay que mantener un cierto protocolo y ya está, no pasa nada. Bueno, Juan Antonio, está la cosa caliente para variar, porque llevamos con la cosa caliente desde Sí, hace sí, 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 sí. muchísimo Yo creo tiempo. que, o sea, la cosa está caliente y además la cosa está complicada de entender, ¿eh? Es decir, Ujú, ujú. y yo creo que hay que poner un poco de luz. Pero fíjate, antes de empezar a poner luz, para ya cabrearnos un poco, ya empezar ya Sí, cabreados, ¿no? Es decir, te he mandado una imagen que me sí, gustaría que pusieras. por supuesto, ahora mismo. Aquí está. Vean, esto que ustedes ven es el final de una montería celebrada el pasado 25 de enero en la dehesa de Castilseras, una finca pública que presumiblemente, pues dicen que es rentable, aunque un alcalde de la zona dice que todos los años pierden 4 o 5 millones de euros que pagamos con nuestros impuestos, para que las pandillas de cortesanos de siempre vayan allí a matar bichitos. Más de 1000, casi un 50% más de lo permitido. Qué barbaridad. No solo eso, sino que incumpliendo todas las leyes, el contrato y demás, pues ahí ven la montaña de bichitos dejados a la intemperie. Los tuvo que recoger el personal una vez que comenzó la investigación de la Guardia Civil y para que al menos echarlos en un comedero de buitres y pudieran ser aprovechados. Claro. Bueno, pues dehesa de Castilseras, ¿no? Una finca de 9.000 hectáreas gestionada por la empresa pública Minas de Almadén, Mayasa, Ujú. perteneciente al holding estatal SEPI, la Sociedad Española de Participaciones Industriales, que se destina, dicen, a la ganadería, a la gestión forestal, al ecoturismo, vamos, solo hay que ver la foto para darse cuenta del ecoturismo, Un y, ecoturismo de narices, sí. y también para la caza, ¿no? De esto nos hemos enterado porque el alcalde de Almanadejos, don Alberto Redondo, sacó estas fotos y ha habido al menos un medio que lo ha publicado, ¿no? Si no, pues ni nos hubiéramos enterado de esta masacre. La montería fue organizada por la empresa cinegética
Lomas de Teresa SL, que es quien tiene la gestión del temita del apreciamiento cinegético de los cotos de Castilseras desde 2021, y creo que por 10 años. En fin, decía el clásico que aquel que no ama a los animales no puede ser buena persona. Y yo entiendo que a alguien le pueda gustar la caza, siempre que se haga con el mínimo respeto. Claro. Cuando sobre todo si es para conseguir algo de comida. Claro. Cuando hay una cierta proporción entre el animal y el cazador. Porque claro, disparar de noche con un rifle con mira infrarroja y casi con puntero láser, eso lo sabe hacer hasta un niño de 4 años. Y no demuestra nada. El cazador que hace eso no demuestra nada. Nada más que es un gilipollas. Es decir, yo lo siento mucho, yo la caza no entiendo. Puedo entender que cierta caza en un momento determinado, controlada y demás, porque hay superpoblación y entonces se organicen unas monterías controladas y siguiendo la ley, las reglas y demás. Pero esto simplemente es una muestra más de la degeneración de una sociedad que todavía es capaz de aguantar esas imágenes. Porque es que hace 20, 30, 40 años esto ya era inaguantable. ¿No? Decir, sí, bueno, claro, las monterías de los santos inocentes, ¿no? Claro, es decir, tener que volver a ver esto indica, una vez más, de forma empírica, una ley física fundamental, que el número de imbéciles siempre es creciente en cantidad y en intensidad. Y mis mejores deseos para los que la próxima vez vayan con la escopeta y les estallen la cara. Con lo cual, bueno, dicho todo esto, podemos empezar a los asuntos que nos traen y que nos, de verdad, pero merecen. realmente te agradezco mucho que traigas este tipo de cuestiones, porque son cosas que pasan absolutamente desapercibidas, y va bien que los españoles, especialmente porque ha pasado en España esto, esto es territorio, Es que además digamos, en una finca pública. que es propiedad del Estado, exactamente, ¿no? Entonces, toda esta cuestión por supuesto, en una comunidad autónoma como la de Castilla-La Mancha, gobernada además por el Partido Socialista. Es que, no sé, o sea, es que son cosas que dices tú. O sea, esto no es una cosa del señorito andaluz que es propietario de las tierras, que ha sido un hombre siempre de la corte del rey. Joder. No, y el Milana bonita, ¿no? Pero claro, o sea, es que seguimos en la misma, ¿no? O sea, el otro se gasta el dinero en las putillas, aquel no sé qué, por no decirlo. Es la decir, escopeta nacional, Juan Antonio. La escopeta nacional, efectivamente. Claro. Nacional. Sí. Y no te olvides que el de la escopeta nacional, el que pagaba la cacería era un catalán. Y era el pobre desgraciado. No, además es que, claro, aquí en la información está quedado. Es decir, lo que nos falta, lo que no tenemos, es quiénes son las magnánimas personas que fueron allí con la escopeta a matar corzos, ciervitos y demás. Hacerse los valientes. Animales que son, como todo el mundo sabe, peligrosísimos. Bueno, fieros. Que te viene una cierva encima y con los cuernos de la cierva te arrolla. La cierva no tiene un cuerno, hay que recordarlo. No, probablemente seguro que tiene más cuernos el que caza que el ciervo. Exactamente. En fin, ponerle lamentablemente un toque de humor negro, pero ciertamente es lamentable. Y de nuevo, muchas gracias por ponerlo en conocimiento a través de este medio. Y nada, pues sepan ustedes, señores, que la cosa está así. Para esto usan pues nuestros recursos y lo que es de todos, porque esto es territorio. Lo que sea. Esto es de todos, pero bueno. Oye, y si tiene que venir Zelensky a cazar, oye, pues yo el primero, que venga. Pues que venga Zelensky, von der Leyen y von der Leyen. Se le paga la montería a todos ellos y ya está. Claro. Lo que haga falta. Si hay que poner porteros automáticos en Ucrania, en Kiev, pagamos la montería. Buscamos un empresario catalán, un canibey, y a pagar. Mientras
mientras el hijo del marqués se va con la tía buena ahí a enterrarse. Ay, señor. En En fin. fin, en fin, Juan Antonio. Bueno, Oye, pues y el tema, ¿cómo está el patio? vamos al Porque tema. esto del Sí, golfo vamos no al hay quien lo tema. entienda. Es un El croquis tema esto, ¿eh? del Golfo Pérsico. Sí, El tema, además, no ya porque tenga un interés geopolítico, porque además tiene un interés, podríamos decir, hasta humano, porque es un conflicto y en los conflictos la gente muere, sufre y hay destrucción. Sino además porque exactamente. es un tema que nos va a impactar directamente. Ya hemos hablado aquí de bueno, las crisis estructurales que se solaparán para una crisis sistémica que va a ocurrir sí o sí si esto sigue. Y esto sigue. Recuerdo cuando hablábamos de que Trump tendrá que decir algo antes del 30 de abril, porque se acaba el plazo para que pase por el Congreso, por la Cámara de Representantes, a pedir la autorización para continuar la guerra. Pues ya estamos en mayo. Claro. Trump no pasó y dio por finalizada la guerra. Pero como todo en el mundo occidental, todo es mentira. Todo es mentira. Como ustedes saben, la guerra hasta ahí sigue. Formalmente, de hecho, Marco Rubio lo ha dicho el día de hoy, ya no estamos en guerra con Irán. Ahora lo que estamos haciendo es una cuestión de patrullaje marítimo y claro, si nos atacan responderemos. Claro, claro, claro. ¿Mm? Qué finos, qué Bien, finos. entonces, bueno, pues ¿qué ocurre? Pues que el alto el fuego pasó a ser indefinido. Ayer aquí hablando por el domingo y por el lunes, hubo incidentes en el estrecho de Hormuz. Eso ha hecho que el petróleo vuelva a dispararse. Recordamos a todos los espectadores que una cosa es el petróleo Brent o West Texas que aparece en los mercados de futuros, que son los que se van a entregar en julio, que eso tiene un precio muy especulativo, porque se especula a la baja y a la alta con ese precio. Y otra cosa es el precio físico, o sea, del petróleo físico, cuando uno va allí con el petrolero y le dice, lléneme los tanques. Ese está 140, 150, 160 dólares por barril. Para que ustedes hagan a la idea. Con lo cual, bueno, entonces surge una pregunta muy normal a la gente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, ¿cómo interpretar lo que está pasando? Y yo creo que es un poco el ejercicio que merece la pena que hagamos. Porque del detalle, del puntual, de los hechos de un momento a otro, de hace 5 horas, de hace 18 horas y demás, de eso, bueno, pues casi todos los medios de comunicación dicen algo, mal generalmente, pero hay muchos canales en los que poco a poco, vamos, casi en tiempo real nos vamos informando, ¿no?, de lo que va sucediendo, ¿no? Pero bueno, ya sabe, tal como está ahora mismo la niebla de la guerra, pues eso. Irán dice que lanzó 2 misiles contra un destructor norteamericano, los norteamericanos dicen que allí que nadie les ha lanzado nada, en fin, estas cosas, ¿no? Es decir, los norteamericanos dicen que han hundido 6 lanchas rápidas iraníes, los iraníes dicen que lo que han hundido son 6 lanchas de civiles que suelen hacer recorrido, van a comprar a Oman cosas y las llevan a Irán y las revenden, es decir, un vulgar comercio, ¿no? Es decir, bueno, pues hay 5 muertos, es decir, o sea, estas cosas que ocurren permanentemente, ¿no? Alguien ataca una refinería en Emiratos, alguien ataca un petrolero en el estrecho y llega un momento en que ya no se sabe muy bien quién está disparando, quién le interesa continuar el conflicto. Y cuando digo quién, no solamente me refiero a los 2 actores principales, que podrían ser Irán y Estados Unidos, sino también a Israel, que es el mayor interesado en que aún continúe la guerra. Exacto. Y algún otro actorcillo que también ha empezado a aparecer. Con lo cual, la pregunta de decir, oye, a ver, ¿podemos poner un poco de luz en todo esto? Podría ser en estos momentos la más importante, ¿no? Bueno, en lo que ha pasado estos días, podemos afirmar una cosa. Estamos asistiendo a una reconfiguración del Golfo Pérsico. ¿Qué es una reconfiguración? Bueno, pues las petromonarquías van a intentar eludir un punto de estrangulamiento, así se llama en geopolítica, los estrechos,
un punto de estrangulamiento como es el estrecho de Hormuz. Pero claro, esto no es sencillo. Arabia Saudita puede intentar utilizar un oleoducto que viene desde el Golfo Pérsico al Mar Rojo, por el que podría pasar 5 millones de barriles diarios. Bien, pero claro, para eso tiene que estar a bien con Irán y con Yemen, porque si no, le vuelan el oleoducto. Claro. Con lo cual, es un país que no está interesado en estos momentos de que la cosa se fastidie más. Está interesado en que se llegue a un acuerdo y se abra el estrecho, por supuesto, pero al menos que no empeore esto. Luego tenemos un oleoducto que va de Emiratos Árabes Unidos y que permite sacar 1,5 millones de barriles diarios. Pero claro, aquí hay un problema, que es Emiratos Árabes Unidos, del cual vamos a hablar ahora, después, con un poco de más detalle, porque aquí este es uno de los puntos críticos. Aunque no lo parezca, según uno ve la noticia, no parece que no tiene nada que ver. Este es uno de los puntos críticos. Hay un conector Arabia Saudita, Emiratos Árabes, que es un ferrocarril que puede llevar hasta 400 contenedores diarios. Pero las relaciones entre Arabia Saudita y Emiratos en estos momentos son críticas. Con lo cual, ese corredor no tiene pinta de que vaya a funcionar. Y por último, tenemos un corredor muy importante, el llamado IMEC, que viene de la India, pasaría de la India hacia Emiratos, Arabia Saudita, y iba a salir por Israel. Claro, en este momento, con todo lo que ha pasado, los países que tienen que llevar adelante este proyecto IMEC, han decidido que para Israel no, que el corredor va a ir hacia Egipto. Y es que, claro, en todo esto que ha pasado, alguien tendría que haberse fijado en que se ha creado una alianza estratégica entre Pakistán, Turquía, Egipto y Arabia Saudita. Y es una alianza que no se ha integrado en el esquema de los acuerdos de Abraham, ni con Estados Unidos, ni con Israel. Es una especie de ponerse en guardia, porque si Irán cayera cualquier cosa, todos estos saben que lo siguiente puede ser en ellos, en el famoso proyecto del Gran Israel. Y entonces, pues, es decir, esto lógicamente modifica la situación en el Golfo Pérsico. ¿Qué ha ocurrido también? Bueno, que Emiratos Árabes se ha salido de la OPEP. Emiratos Árabes se sale de la OPEP, primero para intentar liberarse de las cuotas que establece el cártel. Emiratos Árabes está sacando ahora mismo 3,4 millones de barriles diarios, pero tiene potencialidad para sacar 5 millones. O sea, por el tema de la productividad, digamos, para Claro, poder me acelerar. salgo de la OPEP para poder aumentar la producción. ¿Por qué? Porque ahora mismo está en una situación económica terrible. De hecho, no sé si alguna vez lo he comentado aquí contigo, es decir, yo creo que Dubái, Abu Dhabi, nunca van a volver a ser lo que eran. Sí, lo hemos hablado porque Claro. incluso creo que mencionaste el ejemplo de Kuwait, es decir, que Kuwait después de aquella guerra famosa Exactamente. nunca Sí, volvió a sí. rehacerse como lo que fue, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues y además el salirse de la OPEP permitiría, cosa que no le gusta nada, para nada a los norteamericanos, permitiría a Emiratos poder comercializar su petróleo en otras monedas, no solo en el dólar. Y esto lo ha utilizado Emiratos para chantajear a la administración norteamericana. O me das un préstamo que necesito ahora mismo, o igual me lo dan por otro sitio y empiezo a vender petróleo en yuanes, en yuanes. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que el orden energético al que estábamos acostumbrados se está fragmentando. Y esto va a tener consecuencias geopolíticas. La salida esta de Emiratos de la OPEP tiene además otro fleco, y es que implica un choque con Arabia Saudita.
las relaciones de Arabia Saudita con Emiratos ya venían muy deterioradas. Recordemos que en la zona que no dominan los hutíes, en Yemen, acabaron a Sí. tiros entre ellos. Acabaron a tiros entre ellos. Y, Esto no lo bueno, sabía yo. pero además, sí, es decir, pero guerra abierta, ¿eh? Guerra abierta. O sea, los emiratís y los saudíes. Y los saudíes, sí. Claro. Guerra abierta. O sea, claro, muy mal, hasta el punto de que los emiratís prácticamente han tenido que abandonar todo su territorio en Yemen. Pero es que además, claro, ¿esto qué implica? Que Arabia Saudita tiene que intentar mantener la producción baja para poder mantener el precio del petróleo en el momento que se solucionen las cosas. Pero además, Arabia Saudita compite con Emiratos por los mismos inversores extranjeros. Y además, Emiratos se ha alineado abiertamente con Israel y con Estados Unidos, con lo que obliga a Arabia Saudita a reposicionarse. Es decir, ya no tan cerca de Israel, de Estados Unidos, por tanto, lo de los acuerdos de Abraham, incluso el famoso plan de Gaza, pues ya veremos en qué queda, ¿no? También hemos visto, bueno, en este tema, pues todavía vamos a decir más, es decir, en este tema de Emiratos y demás. Claro, Emiratos ha quedado excluido del eje sunita, ese eje que he dicho yo de Turquía, Egipto, Pakistán, Arabia Saudita. Le ha negado 3.500 millones de dólares de préstamo a Pakistán. Emiratos sufre una huida de capitales, una fuga de capitales de 40.000 millones de dólares a la semana. A la semana. Y bueno, pues tiene, estos son datos para que nos hagamos una idea, 11 millones de habitantes, de los cuales solo 1 millón es árabe. El resto son todos trabajadores semiesclavos que vienen de otras zonas del mundo. Tiene un ejército de 60.000 efectivos, todos mercenarios. Todos, o sea, no hay ni uno que sea nacional. Me imagino que algunos oficiales, ¿no? Los mandos militares, pues. Pero bueno, de tropa nada, o sea, todos son comprados. No tiene industria, no tiene agricultura, lo único que tiene es, pues, bueno, especulación financiera, turismo, petróleo y estas cosas, ¿no? Para que veamos que estos tipos, no te creéis que son ahí, bueno, pues unas semanitas de la caridad. Emiratos está enemistado con todo el mundo allí. Mira, estuvieron involucrados en el golpe militar en Egipto. Apoyaron el intento de golpe de Estado en Turquía, aquel que sufrió Erdogan en su día. Intervinieron en la guerra civil, bueno, intervinieron y todavía están por allí, intervienen en la guerra civil en Libia. Fue uno de los que promovieron la división del poder en Libia. Colaboraron estrechamente con el asunto del conflicto en Somalia, que ha acabado con un trozo desgajado al servicio de Israel, llamado Somalilandia. Sí, Somalilandia y luego está otro que es Puntlandia, ¿no? Que es, luego está me parece Puntlandia, Exacto. Apoyaron a los separatistas en la guerra civil de Sudán. Y han sido enemigos, como ha dicho antes, de los yemeníes. De hecho, ocuparon parte del territorio cuando comenzó la ofensiva de la coalición esa que montaron para atacar a Yemen, por Arabia Saudita, participaron los Emiratos, pero a sus intereses nada más. Es decir, que estos personajes, no te creas que vamos, están enemistados con todo el mundo allí. Por tanto, ellos Unos lo que angelitos. claro, buscan claramente su única forma de supervivencia es estando bajo el paraguas de Estados Unidos y de Israel. Claro. Por eso, las advertencias iraníes a Emiratos Árabes Unidos son advertencias muy especiales, porque ya se sabe que no es que dejaran sus bases y el espacio aéreo, es que aviones emiratíes intervinieron en los ataques. E Irán se la tiene jugada. ¿Qué más cosas han pasado? Bueno, pues ha pasado que
Estados Unidos puso sanciones a 5 bancos chinos porque realizaban transacciones comerciales de pago de petróleo iraní. Bien, el gobierno chino ha dado orden imperativa a sus empresas y bancos a no hacer ni puñetero caso a las sanciones norteamericanas. Esto, a decir, no se comenta mucho por ahí, pero esto tiene una importancia fundamental en toda la reconfiguración que estamos viendo. Por primera vez, esto hace las sanciones completamente inútiles. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Seguir sancionando a China para que dejen de llegar tierras raras a Estados Unidos? Pues no van a poder fabricar ni un Tomahawk. Es un mensaje estratégico este que ha mandado China. Y alguien puede decir, hombre, ¿cómo se atreven a tanto? Pues por una razón muy sencilla. ¿Alguien me puede decir qué necesita China de Estados Unidos? Algo, una cosa. Quizá película de Hollywood o hamburguesas de McDonald's, no sé. Algo estratégico. ¿Qué necesita China de Estados Unidos? Te voy a decir, nada. Hace 5 años todavía, hace 10 más, hace 30 años mucho. Hoy, nada. Absolutamente nada. ¿Qué necesita Estados Unidos de China? Mucho. En importancia estratégica, muchísimo. Recuerden, simplemente, el galio. Recuerden que un simple avión F-35 lleva 200 y pico kilos, creo que eran 246 kilos, de tierras raras, procesadas, que o se las compran a China o nada, porque China tiene el 90% del procesamiento de las tierras raras de todo el mundo. Simplemente por eso, esto tiene unas consecuencias tremendas, tremendas. Es verdad, querido Juan Antonio, y corrígeme si me equivoco, que los chinos además han pasado una ley a nivel nacional en la que sancionarían a empresas chinas que no comerciaran con empresas sancionadas por Estados Unidos, es decir, que obligan es la a misma. que... Sí, la misma. Sí. Es decir, esto es una declaración de intenciones de Pekín de decir que toda empresa china que siga el dictat de Washington puede ser sancionada por China misma. O sea, es decir, puede ser sancionada por China, vamos, que se hará cargo el Estado. Es decir, que tomará el control, y ya claro, está. directamente. Estamos en el modelo chino. O sea, esto no es el cachondeo de cualquier país europeo. Es decir, ahí el Estado tomará el control y ya está. Pero lo que indica es la reconfiguración que se está produciendo a partir del conflicto del Golfo Pérsico. Es decir, que está siendo un acelerador. Bien, visto todo esto, alguien puede decir, vale, y entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Estados Unidos ha dado señales de derrota estratégica. Ya la analizaremos. Y luego veremos posibles escenarios teniendo en cuenta, y esto siempre lo digo, teniendo en cuenta que un análisis siempre tiene que partir de que los actores son racionales. Cosa que cuando se habla de la actual administración norteamericana es una ilusión, simplemente. Es todo menos racional. Claro, con lo cual, hombre, uno hace un análisis prospectiva. Uno hace lo que puede, exacto. Pensando que van a ser racionales, pero claro, uno ve a Marco Rubio, ve a Peter Gesset, ve a J.D. Vance y a Donald Trump y dice, bueno, aquí racionalidad no hay ninguna. O sea, esto puede ser de un día para otro, no de un día para otro, de una hora para otra, esto puede cambiar inmediatamente. Y entonces, claro, alguien me dirá, alguien me puede preguntar, entonces, ¿Estados Unidos va a reanudar la guerra? Puede. Pero puede que no. Claro. Es decir, porque eso es un caos, ¿no? Pero bueno, es decir, se hace lo que se puede. Pero lo que sí es cierto es que hay indicios de derrota estratégica. A ver, mirad, por ejemplo, todo esto, la guerra contra Irán y demás, más errores anteriores de Trump, de la administración norteamericana, como fue el tema de los aranceles,
y cosas por el estilo, pues ha hecho que la economía norteamericana empiece a hacer agua realmente. Estados Unidos está exportando oro monetario. Tenía por aquí cifras del orden, pero cifras semanales, del orden de 400 y pico, 4.000 y pico toneladas. Ya, es decir, si lo encuentro, lo digo. Es decir, bien, exportando oro monetario. ¿Para qué? Para financiar bonos del Tesoro. Porque la deuda hay que renegociarla y cubrir el déficit. Bueno, pues cuando un activo como ese, la primera potencia del mundo, empieza a exportarlo, a venderlo, es un indicio de algo no muy bueno. Por ejemplo, Estados Unidos está sacando reservas estratégicas de petróleo, de tal manera que está en el mínimo desde 2014. En el mínimo desde 2014. Y sigue vendiendo reservas de petróleo. Es decir, en una semana, la semana pasada, casi 80 millones de barriles sacados de las reservas estratégicas. ¿Cómo es posible que un país que es el primer productor del mundo, gracias al esquisto, esté teniendo que sacar de las reservas estratégicas? Algo no va bien. Y entonces uno dice, bueno, pues no sé, ¿qué pasa con el esquisto? Y es que vamos a hablar del esquisto, porque esto también nos puede indicar a futuro cómo puede ir la cosa. Como saben, es decir, el esquisto son hidrocarburos que se obtienen, petróleo que se obtiene mediante explosionando las rocas, para entendernos, ¿no? En profundidad. Y bueno, pues a partir de unos procesos, pues acaba obteniendo un petróleo que no es de gran calidad, pero bueno, ahí está. Bien, pero esto tiene 5 problemas. El primero, que tiene un ciclo productivo muy corto y una alta tasa de declive. Se ha comprobado que los yacimientos de esquisto, el 60-70% del yacimiento se ha consumido en el primer año. No dura nada, vamos. No dura nada. Y que además, para que sea rentable, el petróleo tiene que tener un precio entre 70 y 75 dólares el barril. Con lo cual, el petróleo no puede bajar de ese precio. Y de hecho, Estados Unidos hará lo que sea para que no baje de ese precio, porque su industria de esquisto se va al carajo. Claro. Pero además es una industria que tiene un tiempo de vida corto, muy corto. En el mejor de los casos, 10 años. La media, entre 3 y 5. No es escalable. Es decir, si ahora mismo se quisiera acometer cómo cubrir el déficit provocado por el cierre del estrecho de Hormuz y evitar la crisis sistémica a la que nos estamos abocando, el esquisto no vale, no es escalable. Lo más que podría conseguir aumentar Estados Unidos en estos momentos sería 1 millón de barriles diarios en el año. Con 1 millón de barriles no cubrimos los 21 millones de barriles del estrecho de Hormuz. Por no hablar de la catástrofe ecológica que implica lo del dichoso fracking. Eso aparte. Eso no quiero ni meterme. Luego, es decir, además, aunque pudiera sacar más, resulta que Estados Unidos no tiene la logística para absorber más. Porque, claro, hacen falta oleoductos, hacen falta depósitos de almacenamiento, hace falta puertos donde se puedan recalar los petroleros para llenarlos y enviarlos a donde sea. Es decir, no hay infraestructura para ello. Luego, además, es que poner más yacimientos de esquisto en funcionamiento requiere un tiempo. Desde los temas burocráticos hasta todo, es decir, crear las perforaciones, en fin, toda una serie de... ¿no? Es decir, que no se puede responder de forma inmediata. Por lo tanto, esto no se resuelve en una semana ni en un mes. Con lo cual, si esto sigue, los problemas provocados por el cierre del estrecho de Hormuz van a seguir aumentando hasta el nivel sistémico, como ya habíamos comentado. Y por último, hay que entender que hay una diferencia cualitativa en el crudo.
Es decir, el petróleo de esquisto es más ligero y de menor calidad, y las refinerías de Asia, por ejemplo, están adaptadas al petróleo del Golfo Pérsico, con lo cual no podrían refinar el petróleo de esquisto. Es decir, Pero perdona mi ignorancia, el petróleo de esquisto, o sea, si se refina y demás, que tiene menor octanaje, o sea, es como... claro, es más ligero. Claro, es más ligero. Por ejemplo, el de Venezuela es muy pesado. Es un petróleo muy pesado y entonces Sí, permite un proceso donde se va segmentando los productos que tú quieres ir obteniendo y claro, necesitas unas refinerías adaptadas a eso. para poder procesar eso, claro. Claro. Es decir, y las de Asia están adaptadas para donde les llega el petróleo a Asia. ¿De dónde? Pues del Golfo Pérsico. Como ha sido durante todos estos años, Claro. claro. Entonces tienen las refinerías adaptadas para eso, no para que les llegue un petróleo más liviano y de menor calidad de Estados Unidos. Y más caro encima. Es decir, Sí, entonces, sí, o sea que claro, lo tiene lo tiene todo, todas las todo. ventajas. Con lo cual, evidentemente, no hay solución. O sea, Irán controla un nodo crítico que le permite, hasta el momento, controlar el conflicto. Y sabe que cuanto más tiempo pase, la asfixia económica global para todos los países, además hostiles a Irán, va a ser peor. Porque los petroleros chinos pasan. Sí. Y todos los que pagan, incluido Japón, ya, pasan. Bueno, Japón hasta le está comprando ya petróleo a Rusia. Es decir, aquellos que deciden, oye, nos buscamos la vida, o pasan o han llegado a acuerdos con Rusia o con quien sea. ¿Quién va a sufrir realmente esto? Aquellos que siguen claramente la dirección norteamericana, porque si no les vamos a sancionar. Ahora entienden la importancia de aquí no se hace caso a ninguna sanción. Si Indonesia tiene que hacer una transacción comercial a través de un banco chino para pagarle a Irán, aquí no se sanciona, no se hace caso a las sanciones. ¿Y qué van a hacer? Claro, pero Esto sí que está. eso es el fin del dominio de ellos, Por ¿no? eso digo que hay indicios de derrota estratégica, ¿no? Claro, Más, claro. es decir, sobre el terreno, ¿no? Es evidente que se ha acabado la era de la ambigüedad, como dicen los iraníes. Están las cosas muy claras. Hormuz lo controla Irán. No Irán solo, lo va a acabar controlando con un proyecto de ley que va a ser un acuerdo y un tratado con Omán, Con que Oman, son sí. los dos que tienen el control del estrecho de Hormuz, ¿verdad? ¿Qué opciones tiene Estados Unidos? Ahora veremos, pero son muy malas todas, ¿eh? Todas son malas, todas. Además, Irán ha demostrado que tiene un activo que es impresionante, su pueblo, que está ahí firme. Anoche mismo, cuando todo parecía que podían volver los bombardeos y demás, las calles de las ciudades iraníes estaban llenas. No se vio al hijo del sapo en ningún sitio, ¿eh? Estaban llenas de gente. Pero es que además el papel de Rusia y China ha empezado a ser fundamental. Es decir, una vez calibrada la situación, Rusia y China han visto la oportunidad. Han visto la oportunidad. Hemos hablado ya bastante del apoyo de China y el tema de este tema de las sanciones, de no hacer caso a las sanciones, es un apoyo más de China a Irán. Se ha hecho para apoyar a Irán, clarísimamente. Y bueno, pues ya sabemos que el ministro de Exteriores iraní se fue a Islamabad, entregó otra vez las exigencias iraníes, se fue a Omán, de Omán regresa a Teherán y de Teherán se va a Moscú. Después de la entrevista con Vladimir Putin, Putin llamó a Trump y estuvieron hablando hora y media. Lo que todos daríamos por escuchar esa conversación. Hombre. Pero, bueno, pues la realidad es que a pesar de las amenazas y que de la prensa israelí está todo el día diciendo que van a reanudarse las operaciones contra Irán y demás, hasta ahora Estados Unidos no ha sido capaz de dar el paso adelante. Por algo será. Allí donde Israel
tiene controlada la situación, estamos viendo que no hay quien la pare. Sigue bombardeando el Líbano, sigue bombardeando en Gaza, sigue realizando crímenes en Cisjordania, sigue violando el espacio aéreo de Siria, incluso de Irak, como siempre, apoyado por las ratas europeas de Bruselas. Eso siempre. ¿Qué más? Hormuz sigue bloqueado. Sí, ustedes habrán escuchado a Trump y a Hesse decir que Hormuz está, vamos, libre. La Operación Libertad. La Operación Libertad, que van a mandar allí no sé cuántas flotas, no son miles de barcos. Bueno, pues hay que decir que es tal, como no están en el Estrecho de Hormuz, porque no están en el Estrecho de Hormuz, sino que están en el Golfo de Omán, es decir, en el Océano Índico, pues evidentemente, y con la fuerza y la capacidad que tienen allí desplegada, pues a lo mejor cada 2 o 3 días logran interceptar un barco. Uno. Pero es que en los últimos días han salido 35 superpetroleros iraníes. Entonces, uno, que él solo lleva 2 millones de barriles. Imagínate. Pero además, es decir, es que tampoco le sirve de mucho, porque casualmente Pakistán, después de la reunión que tuvo con Turquía, Egipto y Arabia Saudita, abrió 5 corredores terrestres con la frontera de Irán. 5 corredores terrestres donde está entrando y saliendo todo lo que necesite Irán. Y además, por el Mar Caspio, hay una línea, vamos, cerca del Mar Caspio hacia arriba, hay una línea férrea que une Irán con China, donde se han visto trenes de estos que no ves el fin del tren, lleno de vagones de depósito de combustible. Luego, ese bloqueo del bloqueo que se inventó Trump, pues tampoco está teniendo sobre el terreno mucho éxito. No, incluso, incluso si me permites, por informaciones que yo también tengo, pues de iraníes y demás, no solamente a nivel de combustible y todo, que es importantísimo, sino de empresarios, de gente de negocios, ¿no? Iraníes, ¿no? Que tienen que enviar sus mercancías y hacer transacciones comerciales, lo están haciendo por tierra sin gran problema aparentemente, porque bueno, tienen la opción. Y además que no han parado completamente el comercio mediante el bloqueo famoso, ¿no? Es decir, la cosa sigue funcionando. Sigue funcionando, no, totalmente. Y por último, hay que hablar de los costes estructurales. Los costes estructurales creados en todas las instalaciones, infraestructuras y demás de todo el Golfo Pérsico, que se va a tardar entre 2 y 5 años en reparar. Con lo cual, hombre, pues sobre el terreno también hay indicios de una derrota estratégica de Estados Unidos. Habrá quien piense que no, que piense como Trump, ¿no? Que hemos ganado, que Irán ya no tiene marina, ni fuerza aérea, ni fuerza antiaérea, ni no tiene nada. Irán ha perdido, están buscando lavadoras para quitarle los chips y estas cosas. Pero los datos, estos que les estoy dando yo, los pueden ir y contrastar. Evidentemente, es bueno tirar de prensa que no sea solo la anglosajona. No, claro. Hay prensa europea, hay prensa india, hay prensa turca, hay prensa de Arabia Saudita, hay prensa egipcia. Es decir, conviene mirar porque a veces la información está mucho más clara en otros lados. Con lo cual llegamos al punto fundamental. Bien. Y entonces, ¿qué escenarios tenemos? Teniendo en cuenta el grado de incertidumbre en el que nos mete la administración norteamericana cada media hora. Teniendo en cuenta que es Trump y los que acompañan a Trump, pues es casi un ejercicio de Aramis Fuster o de cualquier otro prestidigitador de bola de cristal, saber lo que puede ocurrir no ya dentro de unas semanas, ni en las 48 horas, próximas horas. Es decir, pero escenarios realmente hay 4.
Voy a empezar por el más improbable, bueno, ya prácticamente no que sea improbable, es que está descartado completamente, que es el escenario de una escalada terrestre. Y digo que está descartado porque es que ahora mismo ni siquiera hay autorización ya, o sea, no tiene autorización Trump del Congreso para continuar esta guerra y menos con una invasión terrestre. Ni tiene las fuerzas desplazadas allí, ni nada por el estilo, ni la logística preparada, ni nada. El problema además de la escalada terrestre es que en estos momentos una escalada terrestre, una invasión terrestre que podía significar un riesgo existencial para Irán, iba a ser respondido por China, por Rusia y por el eje suní. Pakistán, Turquía, Egipto y Arabia Saudita. Con lo cual esto se hace inviable. Pero además hay una cosa, si se iniciara una guerra terrestre ahora mismo en Irán, eso no va a detener la crisis sistémica. Es decir, el colapso, el impacto, dentro de unos meses, en algunas cosas dentro de unas semanas, ya, en otras va a ser dentro de unos meses, eso va a llegar. Con lo cual, ¿de qué le sirve a Donald Trump, por ejemplo, para su imagen, para las elecciones de medio término? ¿De qué le sirve iniciar una invasión terrestre en estos momentos? Tenía que tener una victoria rapidísima, que hasta ahora no la ha tenido. Y por lo que vemos, los indicios son de empeoramiento de la situación. El siguiente escenario sería, bueno, el de la escalada normal, es decir, volver a los bombardeos, ¿vale? Que es lo que todo el mundo se temía en estos últimos días. Se había acabado el alto el fuego, entonces Donald Trump dice que lo extiendo indefinidamente. Claro, ¿para qué va a poner fechas si todos los días cambia, no? Es decir, pues ya Exacto. indefinidamente. Indefinidamente y ya está. Pero claro, es decir, la vuelta a la escalada de ese tipo y la respuesta iraní, pues eso llevaría primero a que con eso no se resuelve la crisis sistémica. La crisis sistémica va a llegar igual. Es más, empeorará. Porque la respuesta iraní irá a la destrucción también de mayores infraestructuras en el Golfo Pérsico. Y como ya no todo el mundo está de acuerdo ahí, por ejemplo, Qatar, que tiene intereses con Irán porque explotan conjuntamente el mayor yacimiento de gas del mundo, o por ejemplo Kuwait, que dice, ¿por qué me tengo yo que tragar este sapo cuando no gano nada? O por ejemplo Arabia Saudita, dice, ¿y voy a ir con esta sabandija de los Emiratos que me están haciendo la puñeta? Con lo cual, esto podría provocar una fracturación mayor del Consejo de Cooperación del Golfo y, por lo tanto, una fracturación mayor del orden energético global. Con lo cual, bueno, ¿puede ocurrir? Sí, con Trump puede ocurrir cualquier cosa. ¿Sería racional? No. No, pues no arregla nada. ¿Qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Que alguien me lo diga. Volvemos a bombardear. ¿Con qué objetivo? ¿Piensan que van a atemorizar a los iraníes? ¿De verdad piensan que van a atemorizar? ¿Y si se lo pide Netanyahu? No, es decir, el tema es qué va a hacer Estados Unidos si Netanyahu decide escalar. Claro, es que sí. Claro, pues, oye, eso sabrán. Pero es que, es decir, a Israel está yendo muy mal en el Líbano, pero muy mal. Sí, Pero sí. muy mal. Es decir, la situación, es decir, es que hay que leer la prensa israelí, le está yendo muy mal en el Líbano. Bueno, si uno lee, por ejemplo, bueno, de la prensa israelí, Haaretz quizá es el periódico que más se puede leer porque es un pelín crítico, ¿no? Con Sí. toda la cuestión, ¿no? Un poco, tampoco nada del otro mundo. Pero lo que explica no es nada halagüeño. No es nada No. halagüeño lo que explica. Incluso, hombre, alguno más como el Jerusalem Post, bueno, pues se puede leer porque también lees declaraciones que realizan y te das cuenta de algunas cosas que se están diciendo, ¿no? Es decir, el que quiera enterarse un poco y si no, prensa libanesa para saber lo que está pasando en el sur del Líbano. Sí. Que estos tipos, aparte de dinamitar poblaciones y destruir todo lo que puedan destruir, ni logran avanzar y las bajas son diarias, en un ejército que está colapsado. Que por cierto, tenemos que decir la hipocresía una vez más de todos los yanquis cristianos y no sé cuántos,
cuando, vamos, yo creo que el ejército sionista tiene un máster en volar iglesias y No, no, hacer, bueno, porque están haciendo una masacre de iglesias, poblaciones cristianas del sur del Líbano. Han poblaciones volado las poblaciones. cristianas. Sí, sí. Sí. No, el nivel de hijoputez de esto es inabarcable. Es decir, No, no, es acojonante. bueno, el tercer escenario, que, oye, podría ser el bloqueo económico. Dice, pues nada, bloqueamos a Irán para intentar que no saque una sola gota de petróleo, cosa que para hacerlo habría que poco menos que triplicar la fuerza naval que tienen ahora mismo desplegada. Es decir, pero vamos a suponer que, bueno, que vamos lo consiguiendo. No sé cómo iban a cerrar las fronteras de Pakistán, no sé cómo iban a cerrar las fronteras en el Caspio, etcétera, etcétera. Muy bien. Eso significaría que Irán respondería también intentando porque los demás no saquen una sola gota de petróleo ni de gas, ¿no? Con lo cual, ¿qué tenemos? Que no evitamos la crisis sistémica. Con lo cual, digo, a ver, eso tampoco puede ser el objetivo, ¿no? Y además, volvemos, precisamente por la relación iraní, a que se corre el riesgo de una mayor fracturación del Consejo de Cooperación del Golfo. Es decir, esta salida solo sirve para una cosa, para una sola cosa, para intentar dar la sensación de que no te has sido derrotado y ganar tiempo en la ventana de Trump que tiene entre ahora, entre estos días y las elecciones de medio término, donde hay desde el Mundial de Fútbol, las elecciones en Israel, lo que pueda surgir de Epstein, porque ahí se esperan declaraciones nuevas, la trifulca que tiene el Pentágono con Peter Hesed, donde es rara la semana que no destituyan algún alto mando militar, es decir, y cualquier cosa que pueda pasar. Y bueno, y la situación económica. Claro. El galón de gasolina a más de $6 en California, ¿no? Es decir, claro, es decir, todo esto, es decir, la inflación por encima ya del 3, hacia el 3,5, esto habrá que suba el desempleo, suban los tipos de interés, que lo va a hacer la Reserva Federal, todo esto, es decir, entonces, lo único que puede servir, es decir, el bloqueo o hacer como que haga un bloqueo, es ganar tiempo para intentar que Donald Trump pueda presentarse a las elecciones de medio término pues diciendo, hombre, no me he tenido que ir de Afganistán corriendo como en la época de Biden. Es lo único. Con lo cual, esto podría darse, que se mantuvieran ese bloqueo del exormo, pero no evita, como digo, efectivamente, el peligro principal que es la crisis sistémica a nivel global. Y por último, quedaría, oye, otra opción, otro escenario, que al final se llegue a un acuerdo. Llegar a un acuerdo en el cual un acuerdo que Trump pudiera vender como una victoria. Aunque sea como el acuerdo de Kennedy con Khrushchev, en el cual tú me quitas de aquí los misiles de Cuba, oye, y yo te doy mi palabra que en 6 meses te quito los de Turquía, pero dame 6 meses porque si no la sensación de derrota va a ser absoluta. Y eso fue el acuerdo de Kennedy con Khrushchev, cuando la crisis de los misiles. Y aquí podríamos ver algo así. Es decir, un acuerdo en el cual, bueno, permíteme un plazo del que yo no llegue a unas elecciones con la sensación de que hemos tenido una derrota de cojones. Claro. Ahora bien, aquí en el tema del acuerdo hay 2 factores que no controla Estados Unidos ni controla Irán. Uno es Israel. ¿Estaría Israel dispuesta a ese acuerdo? Y el otro es, con ese acuerdo por medio, no se va a fracturar más el Consejo de Cooperación del Golfo e incluso algunos de estos actores, estas petromonarquías, pueden acabar pensando en decir, a ver, esto ya se acaba. Por ejemplo, Emiratos se creó en 1971, hace 2 días. Sí, sí. Secesionando una zona de Omán. Era un proyecto británico. Si hay un acuerdo de ese tipo y tal como están las cosas, ¿alguien piensa que a lo mejor Emiratos no deja de existir y acaba siendo absorbido por Omán o por la propia Arabia Saudita que le tiene ganas?
Se independizarían, ¿no? Quizá alguno. Luego hay que ver, pues sabéis que son 7 Son sultanatos. 7. Vamos a ver cómo reacciona cada uno. Porque Emiratos ahora mismo se ha supeditado totalmente a la política norteamericana e israelí. ¿Cuál de los 7 es el que tiene, digamos, el que lleva más la voz cantante? El de Abu Dhabi. Con el jeque de turno El Sayed. mangoneando, ¿no? Sí, Sayed. El de Abu Dhabi. Pero bueno, es decir que la cuestión del acuerdo, aunque lograra Donald Trump cerrar un acuerdo que le permitiera de alguna forma salvar la cara, luego habría que ver cuáles son las consecuencias de ese acuerdo. Ahora bien, un acuerdo es lo único que podría ya no evitar a lo mejor del todo, pero sí al menos minimizar la crisis sistémica que se avecina por todo el asunto del petróleo, el gas, el helio, el aluminio, los productos petroquímicos, los fertilizantes, los fosfatos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto todo sin contar con que una de las escaladas, una de las cosas que puede hacer Irán es cortar los cables submarinos y 1/3 de las transacciones comerciales del mundo Se funden. Sí, sí. Así que, es decir, si a ver, yo entendería que el objetivo pudiera ser, hay que evitar la crisis sistémica porque eso nos va a afectar a todos, a Estados Unidos los primeros, y no lo va a poder suplir con el esquisto y las consecuencias económicas. Es más, a ver, estamos hablando de un mercado. La empresa que saca el esquisto en Ohio es una empresa privada. Te va a vender el petróleo a precio de mercado. Claro. No va a venderlo al precio que diga Trump. Lo va a vender a precio de mercado. Si el mercado sube por las consecuencias de una escalada y de todo lo que estamos viendo, el otro va a cobrarlo a precio de mercado. No va a ser tan imbécil. Con lo cual, Estados Unidos va a sufrir las consecuencias. No digo ya nada si la escalada lleva al cierre del estrecho de Bab el-Mandeb, al cierre del canal de Suez. Ya no saldría ni siquiera esos 5 millones de barriles diarios que podrían salir de Arabia Saudita. Un estrecho de Bab el-Mandeb que ya no son solo de los yemeníes, sino que Somalia también ha decidido que se va a cerrar como Israel siga metiendo las narices en Somalilandia. Es decir, que van saliendo cada vez más actores. Más actores, ¿no? Claro, sí. Porque cuando el nodo es crítico, el choke point, el punto de estrangulamiento, es decir, cuando el nodo es crítico, su disfunción se acaba extendiendo rápidamente a todos los demás sistemas y subsistemas. Claro. Y entonces va a ser inevitable, pues lo van a sufrir todos. Y entonces vamos a tener que ver cómo hay gente que va a decir, mira, a mí que me digan lo que quieran, pero yo necesito fertilizantes para mi agricultura porque hay que dar de comer a mi gente. ¿Que se los tengo que comprar a Rusia? Pues se los compro a Rusia. Sí. Pues te sanciono. Y un día de estos van a decir, pues sancióname. Claro, así. Porque llega un momento en que tú tienes que sembrar trigo, porque tienes que dar pan a tu gente. Claro. Y entonces todo esto, al final, es lo que decía, me induce a pensar de que esta guerra ha sido un desastre. Despropósito total. Un desastre para la administración norteamericana, un desastre para los propios Estados Unidos. Y simplemente porque había que seguir las indicaciones de Netanyahu, de su camarilla y de los lobbyistas norteamericanos. Bueno, y de los de aquí también, si hubieran podido. Los de aquí pintan menos que la criada de Don Plácido, ¿no? Pero claro, es decir, pero si fuera por ellos, por supuesto, ¿eh? Es decir, los Sacón y demás. Es decir, pero esa es la realidad. Pero, querido José Antonio... Hay quien incluso piensa, y con esto acabo, que si las élites no habrán hecho esto incluso para efectivamente acabar ya con la hegemonía norteamericana,
porque la quieren trasladar a ese gran Israel o a otro. Y es que, bueno, a veces se hacen las cosas tan mal, tan mal, tan mal, que da lugar a pensar ese tipo de cosas. Pues Porque si sí, no son incomprensibles. Porque un actor racional, alguien, dice, a ver, yo el análisis que hago es con los datos que tengo. Evidentemente, como ustedes se pueden imaginar, el Pentágono tiene muchos más datos que yo. Y la Secretaría de Estado también muchos más. ¿Eh? pero Con lo cual, ellos tienen todavía la posibilidad de hacer análisis mucho más precisos. Y además saben cómo se levantó Trump ese día, lo cual es una ventaja que no todo el mundo tiene. ¿Eh? Sabe cómo el señor se ha levantado. ¿Eh? Entonces, es decir, oye, pues es decir, si actúan de forma racional, tendrían que estar viendo ahora mismo que una crisis sistémica afecta también a los Estados Unidos y, por tanto, al futuro de la administración norteamericana, la administración republicana me refiero. Eso tienen que estar viendo. Luego, objetivo primero, evitar esa crisis sistémica. Segundo, salvar la cara como sea, de alguna forma. Esto es lo que tienen que estar mirando. Con lo cual, de esos 4 escenarios que he planteado, quizás el acuerdo, convencer a los iraníes para un acuerdo que de alguna manera les permita salvar la cara, sería el más inteligente. Pero esto ya lo dijimos cuando llevábamos un mes de guerra y dije que lo mejor que pueden hacer es ir, aterrizar en Irán, llevarse unas cajas de pistacho, decir que han recuperado el uranio y ya ya está. hemos ganado, ya hemos Y ya hemos ganado. ganado, esto lo hemos dicho. Y lo dijimos también cuando pasó la primera semana. Es decir, bien, a lo mejor sería ahora que iniciar una retirada diciendo hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado. Ya está, hemos matado al pobre allá, todo lo demás hemos ganado. Bueno, pues han seguido, lo cual demuestra también que a veces lo irracional también tiene un gran peso en las Desde decisiones de la luego. política y de la geopolítica. Y más con estos personajes que, como te decía, querido Juan Antonio, me imagino que habrás visto las imágenes repulsivas, ¿no? Porque no tiene otro nombre, de uno de los que manda en el ente sionista, que es este Ben Gvir, ¿no? Este personaje siniestro, que es un asesino, es un criminal, un genocida, que es bueno, el adalid, ¿no? De esta ley que han aprobado de pena de muerte, ¿no? Para Sí, los a los palestinos. palestinos, exactamente. Y como con motivo de su 50 cumpleaños, su mujer le ha regalado un pastel que ha salido, vamos, en vídeos, ¿no? Pues Sí, con una horca, ¿no? En el pastel, diciéndole a veces los sueños se hacen realidad, ¿no? claro. Yo Sí, creo no, que o sea, han fabricado pins también con la horca. Han hecho eso no lo pins. sabía, lo de los Sí, han pins. hecho pins para chaquetas con una horca, con la Sí, cual van a ahorcar a los palestinos. Si es que sí, sí, son agentes, son psicópatas. sí, sí, sí. Es decir, es una dirigente, una élite absolutamente psicopática, Bueno, enferma. lo de las insignias me parece terrorífico, pero tú imagínate Y la tarta, 50 en un sí, cumpleaños que en una tarta, que habrá decir niños, eso, ¿verdad? Sí. sí, sí, no, decirte, te vamos a poner una horca en la tarta para felicitarte, ¿no? Y que los sueños se hacen realidad, ¿no? ¿Qué Bueno, vas a hacer? oye, a Smotrich, también otro de estos asesinos, le hace una entrevista en televisión y dice que, hombre, él espera que no haya que matar a todos los libaneses para dejarle alguna oportunidad a su hijo. En fin, que cada uno Sus conclusiones. saque sus conclusiones porque es incalificable todo esto que estamos contando. Querido Juan Antonio, una vez más, muchísimas gracias, como siempre, por tu capacidad de síntesis, tu capacidad didáctica para desenmarañar todo esto que es un lío inmenso y del que nos va a costar salir, ¿no? Más teniendo en cuenta los dementes que están al mando de todo esto. Pero bueno, esperemos que vaya todo lo mejor posible y que se resuelva de la forma más sensata, lo cual es un poco improbable. Pero bueno, hagamos votos para que se imponga un poco la razón, ¿no? Porque está esto fatal. Por lo tanto, y lo vamos a acabar pagando nosotros, Sí, 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 también sí. aquí en Europa, ¿eh? O sea, esto no es el balneario, ¿eh? También va a venir aquí el asunto este. O sea que No, yo bueno. por ahí tenía algunos análisis que establecen que, bueno, es decir, lo primero que habrá será la subida de precios, pero es muy posible que el tercer paso sea el racionamiento. Sí, sí. Por eso que este paso vamos a pagarlo y no barato. Por lo tanto, va bien ir
ya preparándonos y viendo qué es lo que tenemos enfrente y a qué tenemos que estar, a qué nos tenemos que atener, ¿no? Por lo tanto, muchísimas gracias como siempre por tu presencia hoy aquí y nos vemos la semana que viene para ver cómo evoluciona el enfermo. Muchísimas Muy gracias, bien. Juan Antonio. Pues nada, hasta pronto. Un saludo a todos. Y a todos ustedes, señoras y señores, recordarles que es muy importante que le den al me gusta para poder hacer algo en contra de la propaganda OTAN y todas estas historias, sortear la censura y luego, pues si quieren ayudar al canal, lo pueden hacer por dos vías, vía Bizum, mediante este número, si les es más cómodo también vía PayPal, si están fuera de España, por ejemplo, entrar en Telegram en @elmundopormontera o seguirnos en X en @mgmonte. Y a todos ustedes, señores y señores, muchísimas gracias por haber querido acompañarnos una vez más en El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches. Hasta pronto.